porque le gusta lo que él representa o porque al ser antifujimorista le resulta imposible llegar a su centro de votación y marcarla acá. A ver, yo he evaluado varias cosas, ¿no? Varios elementos de cara a esta segunda vuelta. De hecho, bueno, ya lo he dicho antes, pero no ha sido mi primera opción en estas elecciones, en todo este proceso electoral, la opción de Pedro Castillo. Yo tuve otra posición en la primera vuelta, pero también sé que estamos ante solamente dos candidatos. Hoy no hay posibilidad de que, por ejemplo, una opción como el voto viciado tenga algún efecto práctico. No lo va a tener, más allá de que seguramente para algunos pueda ser legítimo. Y lo cierto es que una de esas dos opciones va a llegar a la presidencia. Y para mí, viendo ese escenario, creo que el análisis pasa por entender que el fujimorismo no es una opción democrática. El fujimorismo es una de las mayores amenazas hacia la incluso débil democracia en nuestro país, ¿no? El fujimorismo proviene además como un legado histórico de un proyecto dictatorial. O sea, eso es el fujimorismo. Y uno podría pensar, bueno, entonces el fujimorismo de hoy, encarnado por la señora Fujimori, ha hecho algún esfuerzo por distanciarse de ese legado dictatorial de Alberto Fujimori, y entonces ahí es donde uno también vuelve a analizar, y no, porque ella misma se ha encargado de reivindicar ese legado dictatorial, ella misma se ha encargado de señalar que no toma distancia con el gobierno de su padre, que no toma distancia además con la figura política que implica Alberto Fujimori. Ha pedido perdón, ha llorado incluso ayer, tiene el apoyo de Mario Vargas Llosa, tiene también el apoyo de muchas fuerzas políticas. Está Acción Popular, está Alianza para el Progreso, está Renovación Popular. Hay personas independientemente que no forman parte ahora mismo de un partido, que son políticos de larga trayectoria, que han dicho sí. Yo he sido muy crítico, Nano Guerra García, Fernando Rospigliosi, Techito Bruce, pero aquí estamos porque más bien ahora usted representa la opción democrática frente a lo que sería una dictadura de Pedro Castillo, porque tiene un discurso comunista y existe el temor de que Perú se termine convirtiendo en la filial de Venezuela. Que además son aspectos que Pedro Castillo, por más que ha dicho eso no va a ser así, no ha manifestado o no ha quedado evidenciado, digamos, esa actitud realmente tajante de que verdaderamente marca distancia con lo que acabo de mencionar. ¿Eso a usted no le preocupa? A ver, vamos por partes, ¿no? Primero empecemos por los pedidos de disculpas y los arrepentimientos de la señora Fujimori. Yo la verdad lo que he escuchado, porque he tratado de estar muy atenta a sus declaraciones y a sus acciones, sobre todo en este periodo electoral, le he escuchado hablar sobre, bueno, en primer lugar, el tema de la dictadura fujimorista, ¿no? Ella sigue mencionando que lo de su padre fueron errores que cometió el señor Fujimori, ¿no es cierto? Ni siquiera es capaz de reconocer que el señor está sentenciado por delitos de lesa humanidad, por violación a los derechos humanos, por secuestro, por desaparición, por atentar contra periodistas. Tampoco es capaz de reconocer que su padre quebró el orden constitucional en el año 92, ya cuando se refiere, por ejemplo, a un acto tan abominable como el autogolpe del 92. Dice que fue, bueno, algo necesario en su momento, que ojalá que no se repita, pero eso, ¿no? Y yo no me imagino, Juliana, si el día de hoy tuviéramos en medio también de una crisis social y muchas dificultades, que aceptar que sea válido llevar tanques y militares a la puerta del Congreso. Yo no me lo imagino, ¿no es cierto? Yo espero que nadie nunca vuelva a justificar una barbaridad como esa, pero lo cierto es que la señora lo hace. Y lo otro, sobre ya su accionar propio, ya no solamente el legado del pasado fujimorista de Alberto Fujimori, sino el de ella, su accionar totalmente antidemocrático en estos últimos años como líder de una bancada de 73 parlamentarios. ¿Qué ha pedido perdón con respecto a eso? Incluso ha llamado a Saavedra y le ha dicho que le podría dar un ministerio. Eso, ¿no? Porque claro, yo me sorprendí hace unas semanas, me parece, hace unos días, cuando la señora de pronto pide perdón al señor Saavedra y al señor Zavala, ¿no? Dos ministros que fueron censurados por su bancada, ¿no? En el marco de este accionar siempre antidemocrático, siempre buscando obstaculizar, siempre buscando hacer que el país se atrase, ¿no? Más que una confrontación de ideas o política, era siempre cómo buscamos o cómo logramos entorpecer la labor de quien en ese momento era su adversario, ¿no? Pero las disculpas fueron hacia los señores exministros, las disculpas no fueron al país, porque censurar a un ministro de Educación, Juliana, más allá que uno pueda discrepar o no del señor Saavedra, a quien afecta no es solamente al señor Saavedra, a quien afecta es a los estudiantes de nuestro país, o sea, es a la educación en nuestro país, y yo creo que ella no se ha dado cuenta de eso. Porque ¿usted no le perdona nada, no le cree absolutamente nada?
Yo más que perdonarle, porque mira, digamos que uno puede decidir si le perdona o no de manera individual. El problema es que ella no ha pedido perdón al país por lo que ha hecho y ella sigue señalando que quien se puede haber sentido ofendido por sus acciones, bueno, les pide disculpas, pero no es que quien se puede haber sentido ofendido, Julián. Hemos vivido un quinquenio lleno de inestabilidad. Una inestabilidad que pocas veces hemos visto, porque hemos tenido que recurrir, como muy pocas veces en estos últimos 30 años, a ver si los mecanismos constitucionales que están vigentes nos permitían salir, ¿no es cierto?, de estos entrampamientos continuos en los que estábamos. Censuras, interpelaciones. Está clarísimo, además, está clara su postura de siempre con respecto a... Sí, pero quiero terminar esta idea. Lo que pasa es que quiero pasar a un tema, si me permites, porque claro, además no quiero que queden pendientes asuntos que considero que son importantes, porque, claro, esperar que Indira Wilca diga voy a votar por Keiko Fujimori, porque para mí ella también representa la democracia, y digo también porque para muchos es así, ¿ok? Sería algo en realidad inconcebible y hasta incoherente, pero decir abiertamente que también va a votar por Castillo me lleva a mí a pensar qué pasó entonces cuando Verónica Mendoza anuncia la alianza con Vladimir Cerrón, y en un acto que yo recuerdo que felicité abiertamente en un programa de radio que tenía ese entonces junto a Marisa Glave, y dije, qué bien, o sea, están diciéndole no a ese señor que es un corrupto, sentenciado por corrupción. Además, Indira Wilca y Marisa Glave son defensoras de los derechos contra la mujer, y abiertamente Cerrón también ha tenido siempre un discurso machista, misógino, pero ahora lo tenemos a Cerrón más cerca a Castillo que Cerrón en esa época cerca a Verónica Mendoza. ¿No le preocupa eso? A ver, primero quería cerrar la idea anterior, es entonces que las cuestiones vinculadas al accionar de la señora Fujimori no se reducen a un tema de personas, no se reducen a si ofendió o no al señor Saavedra o Zavala, sino que dañó la democracia en nuestro país, y de hecho estamos en un momento todavía de crisis política que no hemos podido superar. Ahora, respecto a lo otro, yo sí creo que hay cosas que no se pueden tampoco dejar de cuestionar del entorno del señor Castillo, ¿no? Y yo lo he dicho, y yo no oculto mis diferencias con el señor Cerrón. Yo no vengo, como otras personas que hoy, por ejemplo, apoyan a la señora Fujimori, a decir que ella encarna la democracia, es la candidata perfecta y es incuestionable, porque a ese nivel está llegando también este proceso electoral, que gente que, como tú has dicho, antes le cuestionaba todas las tropelías que generaba, hoy sencillamente no son capaces ni siquiera de recordar aquello. Yo puedo decir tranquilamente que tengo diferencias profundas con el señor Cerrón, que además no dejo ni oculto que él es una persona que tiene una sentencia y que tiene que cumplirla, por supuesto, y que el poder político no puede usarse, por ejemplo, para intentar esa sentencia variarla, o en fin, o que el poder político tenga algún tipo de interferencia con la justicia. Pero dicho eso, también analizo que estoy, como decía hace un rato, en una segunda vuelta donde hay dos candidatos, y el candidato es el señor Castillo. Y el señor Castillo yo creo que ha hecho algo que por lo menos le da el beneficio de la duda, que es señalar tajantemente que él es el candidato, ¿no? Y que en su gobierno él toma la decisión, o él tomaría las decisiones. ¿Pero le parece que lo ha hecho tajantemente? O sea, aquí sí, claro, tengo que hacer esa repregunta antes de que usted siga respondiendo, porque para mí, y creo que para mucha gente, no ha sido tajante. En el debate de Arequipa, cuando le tira la pelota a Keiko Fujimori, donde pudo haber sido más inteligente Castillo y responder, digamos, porque la tenía, digamos, lista ahí la situación para él mismo contestar sobre un tema que preocupa muchísimo, que es Cerrón y los congresistas electos de Perú Libre que están vinculados a Movadef, a Sendero, y no lo hizo. Pude haber dicho, señores, el señor Cerrón no tiene nada que ver, aquí está un documento donde yo me comprometo con nombre y apellido a no hacer caso. La semana pasada abríamos este programa, señora Wilca, con un video donde el hermano de Cerrón decía, esto es un trípode, el equipo técnico de Perú Libre, el señor Pedro Castillo y mi hermano Vladimir Cerrón. Y si Castillo se quiere ir, ahí empezaría su desgracia. O sea, mire, yo ahí no escuché esas declaraciones, pero si vamos a hablar de hermanos en esta campaña, también tendríamos que hablar del señor Kenji Fujimori, un no solamente expolítico que fue además sacado del cargo por su propia hermana, por la señora Keiko, con una, digamos, yo no sé cómo llamarla, pero una especie de acto de revancha familiar terrible que también generó otra crisis política, y es un señor que también está procesado por, entre otras cosas, haber tenido un cargamento de cocaína en su container, en su almacén, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a hablar de hermanos, yo creo que hay muchas cosas que nos pueden preocupar, pero nuevamente yo vuelvo al tema. Pero Cerrón, más que el hermano es Cerrón. Pero Juliana, tú me estás hablando del entorno, pero yo también te quiero recordar que hay entornos preocupantes para todos los gustos. Y lo decimos acá todos los días. No, y no lo cuestiono, pero yo lo que estoy diciéndote es, entonces, esos son los elementos que hay,
y esos son seguramente los peligros o las diferencias o las preocupaciones que generan ambos candidatos. Pero ya, habiendo analizado el entorno, también quiero analizar entonces a los dos candidatos. Y yo lo que veo es entonces a una señora que es esta persona que ya hemos hablado de sobra, de su prontuario, de su trayectoria y su carácter antidemocrático, y veo también a otra persona que muchos seguramente no hemos conocido antes y lo estamos conociendo en este proceso electoral. Claro, pero hasta qué punto él sería el que maneje realmente el país si llega a ser presidente y no Cerrón, porque Cerrón incluso se ha reunido con personas y les ha ofrecido ministerios. Ya te hablé, señor Cerrón, yo te he dicho que yo no tengo con él mayores coincidencias. No, mi pregunta es si no le preocupa que Cerrón, al final, si Castillo llega a ser presidente, termine siendo la persona que bajo la sombra gobierne este país, como sucedió con Montesinos en la época de Fujimori. Mira, Juliana, Cerrón es una persona que no solamente tiene esta sentencia, sino que además está inhabilitado a ejercer un cargo público. O sea, yo creo que el señor Cerrón efectivamente va a tener un nivel de influencia sobre su partido, pero él no puede ocupar, por ejemplo, ningún cargo de elección popular o ningún cargo tampoco nombrado a nivel político. Ser parte pero del se puede Ejecutivo. hacer mucho desde la sombra, si no hay que preguntarle a Vladi, ¿no? Yo creo que... Mira, sí, claro, pero no estamos en un contexto similar. Yo no veo al señor Castillo que tenga, por ejemplo, el control de las Fuerzas Armadas, porque el poder del señor Montesinos no fue solamente un poder a título individual, él no era, digamos, jefe de ningún partido. Su poder, Juliana, por si alguien lo ha olvidado, se basó en el control de las Fuerzas Armadas, en el control de la policía, en el control del servicio de inteligencia, en la capacidad que tuvo para desarrollar un escuadrón de desaparición de personas. Ese fue el poder de Montesinos. Y bueno, también luego se ha conocido su capacidad que él tuvo de asociarse a entidades criminales, hasta cárteles de droga, porque acuérdate que el señor Montesinos, uno de sus poderes era justamente estos vínculos con el narcotráfico que luego... aparentemente la familia Fujimori ha ido desarrollando, con lo que te hacía recordar del señor Kenji. Entonces no caricaturicemos lo que sucedió en la época de la dictadura, no, que el señor Cerrón tenga tintes autoritarios, por ejemplo, porque su personalidad es así. Yo no creo que lo hagan ahora, hoy, comparable con el despliegue de autoritarismo que se dio en la dictadura fujimorista, porque teníamos ahí una estructura, Juliana, y esa misma estructura, perdóname, sigue en el entorno de la señora Keiko. Por eso, entonces, en todo caso, si para quieres... usted, Cerrón, como imagen de la persona que es, además, más allá de que para usted haya deslindado realmente Castillo, para mí personalmente lo ha hecho de una manera tan tibia que me preocupa mucho. Creo que pudo haber sido realmente firme, Juliana, y pero me preocupa más Keiko Fujimori, su entorno, su pasado, condenable obviamente, porque ella misma ha traído, eso iba a decir, ella misma ha traído el pasado del padre al presente, llamando a Vaca Campodónico, teniendo a Carmen Lozada, de acuerdo con usted, pero no podemos, creo yo, porque sería absolutamente irresponsable, decir que Castillo no tiene nada en su entorno cuestionable, porque incluso sería hasta más cuestionable el hecho de que pase por agua tibia también, lo mencionado por Guillermo Bermejo, un congresista electo que dice que la democracia es una pelotudez y que habla acerca de lo que sería un eventual gobierno donde se quedarían en el poder, perpetuarnos en el poder. ¿Eso a usted no le parece realmente condenable? A mí lo que me parece condenable e irresponsable, Juliana, es que al momento de analizar estos dos candidatos, y yo, como te he dicho hace un rato, me parece que el señor Castillo en su entorno tiene cuestiones muy observables y criticables, pero a mí lo que me parece irresponsable realmente es que se les quiera equiparar, porque tú me has hablado de un pasado, ¿no es cierto? Y eso es lastimosamente el discurso, sí, de un sector de la prensa. No, es un pasado que ella trajo Juliana, al presente. No es un pasado de ninguna manera. La señora Fujimori hoy está acusada, Juliana, de ser parte de una organización criminal. Discúlpeme, Juliana, yo ahí sí no comparto contigo. Tiene esa señora varias mochilas, ¿no? Parte de la estructura de la dictadura fujimorista, que es una estructura de corrupción, ¿no es cierto?, es parte de su presente hoy, porque ella, sobre esa estructura criminal y corrupta, ella montó una organización criminal que está dentro del Partido Fuerza Popular. Y eso no lo va a poder negar nadie. Señora Ubica, a ver, Juliana, lo que quiero que quede claro, acá es una cosa, que efectivamente hay una investigación y que están pidiendo 30 años de cárcel y que hay muchas personas de su entorno que también se podrían ir presas si más adelante hay una sentencia. 30 años para ella y más de 200 años para su entorno. Hay una sentencia firme, de acuerdo, pero no, hay una acusación. Tiene que entender que yo aquí lo que tengo que hacer como periodista, más allá de quién me dé más miedo a mí, quién me parezca mejor o peor, es ser lo más justa posible y fungir de abogado del diablo. Por otro lado, tenemos a personas que también están siendo investigadas por delitos hasta más graves, como Guillermo Bermejo, o sea, acusado de terrorismo, están pidiendo 20 años de cárcel, es un congresista electo, hay audios donde manifiestan la intención que él tiene como parte de un partido, de un equipo.
que por más de que no se quiera asociar a Castillo o no, es el partido que alberga la candidatura Juliana, de Castillo. Eso es lo que quiero que usted me entienda. Pero yo te entiendo. Tú tienes tu posición y yo te estoy exponiendo la no mía, es una Juliana. posición, son hechos. Yo ahorita estoy siendo absolutamente Juliana, objetiva. Perfecto, hechos. yo te estoy también exponiendo hechos concretos y lo que te estoy diciendo es que a mí me parece absolutamente responsable comparar a las dos personas que son los candidatos como si fueran lo mismo. El señor Castillo tiene un conjunto de cuestionamientos, ahorita estamos hablando de ellos, pero también tiene él una trayectoria totalmente distinta a la señora Fujimori. La señora Fujimori es una persona acusada por ser la jefa de una organización criminal. Esa es su realidad. No es esto una especulación mía, no es esto una invención mía, no es esto un acto de animadversión mía. Ella, además, ya está comprobado hasta por la acusación que ella recibió millones de dólares en maletines, ¿no es cierto?, por parte de grandes empresarios. ¿Eso por qué? ¿Porque la señora es muy simpática? No, justamente porque usaba el poder político permanentemente para encauzar lobbies desde el Parlamento, y la señora lo sabe muy bien. Entonces, ese es el personaje que está postulando a la presidencia. Si quieres, luego podemos hablar de los entornos. Los entornos son aún peores, seguramente. No, a ver, pero lo que el tema es que es una mentirosa, sí. Mentirosa no, Juliana. A ver, es que yo no puedo decir que ella es la jefa de una organización criminal porque la tienen que condenar, pero, la tienen sí, que por sentenciar, supuesto. existe la pero presunción lo que de yo estoy haciendo inocencia. referencias a las prácticas que ella ha incurrido y que están probadas. Lo que sí está probado es que la señora recibió millones de dólares en maletinos. ¿De quiénes? ¿De hijos de vecinos? No, de grandes empresarios. De grandes empresarios que... De Dionisio Romero, que lo negó y al final terminó diciendo Romero, que se le dio mal. ¿Dónde está esa plata? es. Que todo se investigue, que todo se investigue. No solamente que y se usted, investigue. señora Wilca, debe saber, porque además está enterada de lo que pasa en este espacio, que a mí incluso me han dicho hasta senderista, y me han dicho terrorista, y me han dicho la vela verde, por ser, creo yo, es imposible lograrlo al 100%, pero trato de ser lo más justa, lo más justa. Entonces, si hablamos de, evidentemente, las mochilas que carga Keiko Fujimori, que tiene que hacerse cargo de que la historia de padre ella misma la trasladó al presente, hace un rato, antes de que usted venga, yo creo que ella lo superó, el tema de las yo creo que ella forzadas. lo ha superado con creces al señor Fujimori, porque ella misma se ha encargado, ya no solamente, como te digo, de cargar la mochila, ella se ha encargado de fabricar sus propias cargas, ¿no es cierto? ¿Le parece peor Keiko Fujimori que Alberto Fujimori a usted? A mí me parece, yo creo que otra forma de corrupción, ¿no es cierto? Porque el señor Fujimori, su manera de corromper era justamente el control del aparato público, de los recursos públicos, desfalcarlo, ¿no es cierto?, para garantizar, por ejemplo, que tenía a la prensa comprada. Acuérdate, Juliana, cómo ponían en la salita del CIN los fajos para que Montesinos pudiera comprar a la prensa. ¿De dónde salía esa plata? ¿De Montesinos? ¿De su sueldo? No, salía del fondo y de los además recursos de todos los peruanos. esos episodios Entonces, condenables, terriblemente nauseabundos del pasado, aquí nos hemos encargado incluso de mostrarlos, cosa que ha molestado mucho a la gente de Fuerza Popular. Y yo creo que entonces ahora ella pero hay que mostrar también al otro lado. Pero porque... vamos a ir a eso, Juliana. Entonces ahora ella es otra forma de corrupción. Y entonces tú me preguntaste hace un rato por el señor Bermejo, yo te quiero responder, pero quería hacer esa otra señalamiento. Yo no defiendo al señor Bermejo, no lo voy a defender. Él tiene que defenderse solo y tiene que además responder ante el Poder Judicial. Y hasta ahí yo creo que es lo que debe exigirse a cualquier persona, ¿no es cierto?, que sea demócrata y que en política entienda la necesidad de que el poder político no se use justamente para blindajes, no se use para interferir con las investigaciones judiciales. Él tendrá que demostrar su inocencia, a mí me parece, por supuesto, también gravísimo. Y hasta ahí yo creo que también el señor Castillo ha cumplido con decirlo, y lo ha dicho públicamente. Él no blinda al señor Bermejo, él incluso cuando el señor Bermejo se conocieron estas declaraciones terribles, ¿qué es lo que dijo al día siguiente? Yo no comparto esas declaraciones, son unas declaraciones que pertenecen a esta persona y de ninguna manera, ¿no es cierto?, esta alusión, por ejemplo, a que hay que quedarse en el poder, lo dijo claramente, no va a ser una práctica mía estar más de los 5 años. Podemos o no creerle, Juliana, está bien. ¿No le da miedo darle un cheque en blanco a de Castillo? ninguna manera, ¿cuál cheque en blanco? No, le pregunto. Por eso, a ver, pero por eso te decía, ya, hace este deslinde. Podemos o no creerle, estamos en nuestro derecho de creerle o no, pero lo hace. ¿Cuál es la comparación que uno puede hacer con la otra candidata? ¿Hace un deslinde siquiera de palabra con esas otras cosas que estamos diciendo? No lo hace, Juliana. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué le cuesta tanto decir aunque sea y criticar abiertamente? Sí, es verdad. El señor Alberto Fujimori, que es mi padre, está denunciado, está sentenciado por haber asesinado, por haber lo que fuera. No lo hace. Entonces, hasta en eso hay diferencias, Juliana. Podemos no creerle al señor Castillo. Hay mucha gente que no lo hace. Pero yo creo que un político tiene por lo menos que cumplir con
generar algún tipo de compromiso del cual luego la ciudadanía puede fiscalizar. ¿Y cuál es Juliana? el compromiso de Pedro Castillo con respecto a un tema del que usted ha sido abanderada, ¿no? La lucha contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Los derechos de las minorías, de la población LGTBI. O sea, no solamente gane Keiko o Castillo, eso no se va a ver porque a ninguno de los dos le interesa, ¿no? Los próximos 5 años, sino que ha salido a decir que el feminicidio es producto de un Estado ocioso. ¿Eso a usted no le parece grave? Lo digo porque además usted es una mujer que representa la lucha, ¿no?, de aquellas que han sido maltratadas, de aquellas que han sido violentadas. Sí. Lo ha realizado, lo ha ejecutado como parte de su función parlamentaria junto a Marisa Glave. Mira, yo quiero ser muy clara en esto, ¿no?, sobre este tema. Yo creo que han sido declaraciones totalmente desafortunadas. Creo que además son graves por 3 razones, ¿no? Primero, porque estamos ante un momento en el que se demuestra que hay una total falta de preparación en estos temas por parte del señor Castillo, ¿no es cierto? Porque decir eso que tú has referido denota que hay un vacío, ¿no es cierto?, de conocimiento de por qué realmente surgen estas problemáticas vinculadas a los feminicidios, a la violencia. Eso todos lo sabemos, no es solamente... Yo creo que he tratado de decir, bueno, hay una situación de desigualdad estructural, hay una situación, por ejemplo, que condiciona ciertos tipos de violencia. Es verdad, existe una situación de ese tipo, pero también es verdad que existe una cuestión ligada a la educación, a la formación, ¿no es cierto?, que termina reproduciendo este machismo terrible que aqueja a las mujeres. Pero ese vacío está ahí y tiene que también señalarse. ¿Por qué también me parece grave, Juliana? Porque estamos en un momento en el que la sociedad y sobre todo las mujeres organizadas hemos hecho muchísimos esfuerzos por poner el tema en agenda. Y tú recordarás que se ha intentado siempre colocar el tema y permanentemente algunas hemos sido hasta cargosas, siempre diciendo hay que hablar de esos temas, hay que poner los proyectos de ley en la discusión. Y tercer lugar, la cosa que me parece incluso más grave es porque dejar estos vacíos o dejar esta desinformación, ¿no es cierto?, en un proceso electoral, a quien da pie es sobre todo a que los verdaderos enemigos de las mujeres, como yo sí creo que es el fujimorismo, se llene la boca a hablar ahora sí de las mujeres. Cuando en el tiempo del Parlamento lo que hacían era intentar, Juliana, y tú lo vas a recordar muy bien, borrar las políticas de igualdad de género. Incluso varias veces jugaron con la idea de hay que eliminar el Ministerio de la Mujer. No, le perdonaron la vida a Inostroza, que le perdonó a su vez la vida a un violador. Entonces, de una niña. A mí lo que me parece grave, yo eso, sí, lo digo sin ningún tipo por eso lo digo sin ningún tipo de censura hacia mí, es que no se puede ya a estas alturas dejar que un político de izquierda, un político que tiene un compromiso con el cambio, que yo sí creo que sí lo tiene, que tiene una conexión también con sectores olvidados y postergados, me parece genuina esa conexión y esa representación, deje espacios vacíos, porque los enemigos de las mujeres yo creo que están en el fujimorismo, en sus aliados. Por favor, el señor López Aliaga, que es una persona que tiene ideas fundamentalistas. Señora Ubica, se me acaba el tiempo, son las 8:42 casi, el programa es hasta las 8:45 aquí con una pausa. Pero gracias por haber venido y gracias también por exponer abiertamente lo que es justamente una decisión tomada por usted.